¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, una vez más para conversar, para reflexionar, para emocionarnos también y abrir un poco el corazón y la cabeza, nuevas temáticas, porque hoy día no vamos a conversar de una discapacidad propiamente tal como las entendemos normalmente, pero vamos a hablar de una enfermedad, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que termina dejando una condición de discapacidad o compleja a una familia completa y no solo a quien la padece, si es que además tiene la suerte de estar rodeado de un ambiente que lo contenga y que lo apoye. Vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, que además, hay que decirlo, es la principal causa, la causa mayoritaria de demencia en todos los tramos etarios. Y para eso tenemos un panel de lujo. Empiezo presentando a Carla Delgado. Carla, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Ella es hija de Manuel Delgado, un paciente con Alzheimer. Junto a su mamá y a los hermanos cuidan de Manuel, de su papá. Ya hace 5 años Manuel comenzó con los primeros indicios de la enfermedad y ya te lo vamos a ir preguntando cómo ha sido este proceso para toda la familia, porque lo vive toda la familia. Sí. Le damos la bienvenida también a Patricio Fuentes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Él es médico neurólogo de la Universidad de Chile y asesor científico de la Corporación Alzheimer Chile. Trabaja actualmente en la sección de geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en el Servicio de Neurología del Hospital Salvador. Lleva 20 años dedicado al diagnóstico y tratamiento de los problemas de memoria y demencia. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación. También le damos la bienvenida a Patricio Espínola. Muchas gracias por estar con nosotros, Patricio. Gracias. Él es presidente de la Corporación de Alzheimer, una institución sin fines de lucro creada justamente para ayudar a las familias de las personas con enfermedad de Alzheimer y afecciones similares, y fue fundada en 1990 y tiene varios reconocimientos a nivel internacional. Así que muchas gracias. También te vamos a preguntar después de tu experiencia personal también con esta enfermedad. Y le damos también la bienvenida a Ivonne. Ivonne, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es hija de Rosa Miretti. Ivonne cuida a su mamá de 74 años, quien hace 8 le diagnosticaron Alzheimer. Tiene 2 hermanas más, ¿cierto? Sí. Y junto a su papá se dedican entonces a apoyar a Rosa en algo que no es nada de fácil, ni desde el punto de vista emocional, ni tampoco económico, hay que decirlo. Quiero comenzar preguntándole, doctor, usted, ¿cómo podemos definir qué es el Alzheimer y qué lo causa? Claro, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurológica, es una enfermedad cerebral que se caracteriza porque la persona pierde sus capacidades intelectuales que había adquirido, ¿no es cierto?, alguna vez, en grado tal que rinde por debajo del nivel que le corresponde de acuerdo a su educación, cultura, antecedentes laborales, y esto le provoca una significativa repercusión en el funcionamiento cotidiano. Desde la ignorancia más completa que he tratado de suplir en estos días, me gustaría que usted le explicara a la gente qué funciones va perdiendo la persona con Alzheimer. Claro. En primer lugar, señalar de que la enfermedad de Alzheimer no tiene una causa esclarecida completamente al día de hoy. Hay un conjunto enorme de teorías, hipótesis que intentan explicar lo que podríamos volver a comentar más adelante. Bueno, la persona va experimentando a través del tiempo cambios cognitivos e intelectuales, también alteraciones del comportamiento, se afecta la personalidad y se va perdiendo la capacidad funcional, la capacidad de hacer las tareas del día a día. Tiene una distribución anatómica que es característica y que es muy predecible, comenzando habitualmente en las regiones que se llaman los lóbulos temporales del cerebro, y eso da cuenta de los trastornos de memoria. Inicialmente, la pérdida de memoria es algo que pasa. ¿Qué pasa con el lenguaje, por ejemplo, o con los filtros que hacen que uno no haga ciertas cosas porque tiene un cierto pudor con la orientación, esas cosas en concreto? ¿Qué le va pasando a un paciente? Como esta es una enfermedad que va teniendo un recorrido en su patología, afecta posteriormente las regiones parietales y eso explica el trastorno del lenguaje que va apareciendo. Y finalmente va cubriendo también las regiones frontales del cerebro que tienen que ver con el comportamiento, con las conductas. Y ahí aparecen muchas de las alteraciones, ¿no es cierto?, conductuales características como la desinhibición, por ejemplo. Esa es la forma clásica, pero hay muchos subtipos clínicos que se llaman, que tienen formas distintas de presentación y también de evolución. ¿Por ejemplo? Bueno, hay variedades que comienzan con alteraciones comportamentales, por ejemplo. Hay otras variedades que son más bien de índole visual. Hay variedades que son de inicio lingüístico y no de memoria. Pero la forma clásica es la que ¿Pérdida de lenguaje? Claro, se va produciendo un trastorno del lenguaje que se llama afasia, que va conduciendo a la pérdida completa, ¿no es cierto?, en la estructura y como contenido. Desconectados del mundo, básicamente. Exactamente. Perfecto. La persona pierde la capacidad de comunicarse oralmente. A ver, primero quiero preguntarte, Carla,
¿Cómo fue en el caso de ustedes? ¿Cómo fue el diagnóstico en tu familia y cómo lo fueron tomando cuando llega esta noticia? Bueno, el diagnóstico, fueron varios diagnósticos al principio, porque esto comenzó más o menos en el año 2012, cuando mi papá tenía 54 años. Súper joven. Súper joven. Entonces nosotros primero lo asociábamos como bueno, alguna depresión, estrés, el trabajo. Él siempre priorizó el trabajo en todo. Y sobre todo me interesa cómo lo toma la familia, porque luego vamos a presentar un video en que ustedes cuentan cómo fueron estos primeros momentos del diagnóstico. Pero ¿cómo recibió la familia el diagnóstico? Tu papá tiene Alzheimer. A ver, nosotros en un comienzo no sabíamos propiamente tal lo que significaba el Alzheimer. Cuando a mi papá le diagnosticaron demencia senil y nos hablaron del Alzheimer, nos preguntaron si nosotros sabíamos lo que significaba y nosotros dijimos sí, algo. Yo creo que la mayoría de la población sabe que el Alzheimer es perder la memoria, pero no sabe lo que es el fondo de eso, lo que es vivirlo. Nosotros sabíamos lo que yo creo que la mayoría de la población lo sabe, pero lo tomamos con fortaleza, tratando de apoyar a mi papá y bueno, empezamos a trabajar en eso, llevándolo al médico, pero nunca pensamos que iba a ser tan rápido. El deterioro. El deterioro. Jamás pensamos que iba a ser tan rápido y tan cruel y que se iban a cerrar tantas puertas acá. Sí, porque yo entiendo que además incluso para conseguir horas para geriatra les ha costado mucho, ¿no? Sí, porque él no cabe dentro de la edad para una persona adulto mayor. O sea, todo esto lo comenzamos a los 54 años, actualmente mi papá tiene 58. Y claro, o sea, una vez yo solicité la hora al doctor para que nos derivara al geriatra y nos dijeron que no. Entonces, bueno, de ahí lo único que estamos actualmente con neurólogo, que lo atiende una vez cada 6 meses. ¿Una vez cada 6 meses? Sí, es que también. ¿Y cuál sería lo óptimo? ¿Qué te han dicho? ¿Que lo viera cada cuánto tiempo? O sea, yo creo que él debe tener un tratamiento constante. Yo creo que él debería estar acompañado de un terapeuta ocupacional, yo creo que como mínimo. ¿Y no hay plata, no? No hay plata. Lo que pasa es que acá no hay no hay una responsabilidad social sobre lo que es la enfermedad. No. Lo que hay se lucra, porque no hay un lugar donde se puedan atender dignamente. Y bueno, en el servicio público no hay absolutamente nada. No hay capacidad, ¿cierto? No. Ivonne, el caso de ustedes, ¿cómo fue? Bueno, desde que le diagnosticaron la primera etapa, que fue un deterioro cognitivo leve, nosotros asumimos... Como 66 años tu mamá, ¿no? 68 más por o ahí. menos. Igual nosotros ya estábamos como preparados por los síntomas que ella tenía. El hecho, de repente, no sé, que preguntara mucho las cosas, como las cosas características del inicio de la enfermedad muchas veces, porque igual es una enfermedad que se desarrolla mucho, o sea, parte de mucho antes, pero ya al tiempo después se empieza a manifestar. Entonces el hecho de que se le perdían las cosas y que preguntaba cada 5 minutos, de repente pasaba media hora, te volvía a preguntar de nuevo, entonces ahí empezamos con la sospecha de que algo estaba gatillando eso y que posiblemente podría ser alguna alteración mental que ella estuviera presentando. Pero la verdad que quisimos descartar, porque igual hay muchas cosas que hacen que uno vaya perdiendo la memoria de cierta manera. Hasta que partimos llevándola al neurólogo. El neurólogo solicitó una evaluación por un psicólogo y se le hizo la evaluación donde ahí le diagnosticaron un deterioro cognitivo leve. Y de ahí ya partimos psiquiatra, neurólogo. ¿Y cuando te dicen Alzheimer? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa contigo? Mira, el Alzheimer la verdad es como, que lo conversábamos delante con el doctor, es como cuando a ti te dicen cáncer. ¿Me entiendes? Porque no sabes hasta dónde va a llegar, no sabes cuánto se va a demorar, no sabes cuál va a ser la evolución, el avance en sí de la enfermedad, si va a ser lento, si va a ser rápido. Entonces son muchas preguntas las que uno se va haciendo.
pero en el fondo igual cuesta, sobre todo más que nada para los hijos, también cuesta para la pareja. Por supuesto, ya les voy a La preguntar. aceptación Sí. Ya les voy a de la preguntar por enfermedad qué. en sí Es como... es todo un proceso, es todo un cuento en cómo tú haces que tu familia se vaya adaptando a la idea de que tu mamá se fue. O sea, se está yendo, estás viendo una estructura prácticamente, estás viendo algunas cosas, quizás cosas del pasado, pero de la actualidad, del momento en sí, ya casi no tienes nada. Tienes la realidad, a lo mejor que a medida que va pasando la enfermedad, ya no tienes una mujer, tienes una niña. Pasas a ser tú la mamá de tu Entonces, mamá. pasas a ser, claro, tú la responsable de fijarte en cada cosa que ella hace, en ver el día a día, cómo te organizas, cómo organizas a tu familia, cómo incluyes a toda tu familia en esto. Patricio, usted en el 90 se crea la corporación. ¿Por qué vieron que era necesario y qué tan necesario sigue siendo hoy día? Porque parece haber harto desamparo de las familias y de los pacientes con Alzheimer. Bueno, eso es una sensación, creo yo, bastante objetiva y real. Más que una sensación, un hecho, una constatación. Más que una sensación, un hecho. Sí, sin duda. La verdad, las cosas que nuestra corporación, como tú bien dijiste, se creó el año 90 bajo la iniciativa de un grupo de familias que en esa época sintieron la necesidad de apoyarse mutuamente. Crean esta organización, se establecen nexos comunicacionales con distintos especialistas de esa época que concurrían a esta organización y le entregaban lo que ellos buscaban, un apoyo, una asesoría, una respuesta a algo que les estaba ocurriendo con sus familiares y que no la tenían en el momento, fundamentalmente. ¿Y de dónde sale el apoyo para funcionar como fundación? Bueno, el apoyo... Los recursos, lamentablemente, como toda organización no gubernamental sin fines de lucro, provienen fundamentalmente de las donaciones. Y en ese aspecto, principalmente las donaciones hoy en día son tremendamente escasas, sin duda. Nosotros hoy actualmente nos estamos sustentando para nuestro desarrollo administrativo, para poder atender adecuadamente al grupo objetivo que nosotros tenemos, que son la familia y los pacientes. Nos sustentamos principalmente a través de el apoyo de algunos socios. ¿Ya? El apoyo de algunos socios, porque tenemos dos tipos de socios. Un socio que da su donación vía banco, que es una donación segura en alguna medida, y a través de un socio que voluntariamente va mes a mes a entregar su donación. O sea, complicado, como complicada esta enfermedad. Quiero que conozcan un poco más. Daniela Herrera estuvo con Manuel Delgado. Quiero que conozcan un poco más de la historia de este hombre y cómo transforma también la vida de su familia. Veamos. Alrededor del 2012, más o menos, un poquito antes, empezamos nosotros a notar pequeños detalles en cuanto a cosas que se le olvidaban a mi papá, perdía dinero, la billetera. Nosotros en un principio lo asumimos a exceso de trabajo, estrés, un poco de depresión tal vez. Él tenía 54 años. Un día mi papá se equivocó y quería ducharse y en vez de, no sé, no tenía el calefón y calentó agua en el hervidor y se puso el agua directo del hervidor. Le dio una crisis fuerte y ahí ya dijimos, algo está pasando. Un psiquiatra del Hospital Horvitz nos habló del Alzheimer. Nosotros quedamos así bien como plop, se puede decir, y nos unimos como familia nomás y apoyarlo a él. Sí, en eso estamos. No sabía lo que era, o sea, pero igual uno no lo cree.
no lo cree. Después que uno ya se entera del problema, uno dice, ¿cómo? Sí, los abuelitos, siempre pensando en eso. Sí, pues era bueno para el deporte y también para salir. Pero buen dueño de casa, pero muy trabajador, entonces con eso dejaba mucho a la familia. Su enfermedad ha avanzado bastante y nosotros día a día nos damos cuenta que es así. Su movilidad es distinta, ya no se puede expresar bien. Lo sentimos a la deriva porque no hay nada, uno tiene que tener un profesional que esté con él, que las actividades, uno no sabe cómo hacerlo, porque si uno, la familia, uno recién está aprendiendo de esta enfermedad, entonces uno no sabe cómo ayudarlo. Y siempre hemos sido unidos, o sea, nosotros 5, y ahora los niños, y siempre ahí, pues al ladito, no está solo. Carla, ahí veíamos parte de la historia de tu familia, veíamos a tu mamá, a tu hermana. ¿Cuáles han sido los momentos más complicados que han vivido con tu papá? Bueno, yo creo que los momentos más complicados fue cuando nos dijeron lo que era el Alzheimer. Y ahora, yo creo que ahora estamos viviendo uno de los más complicados porque la enfermedad ha ido avanzando súper rápido. Ya está pasando a otra etapa en donde ya tenemos que ayudarlo a vestirse, a bañarse. Estamos entrando a la etapa del baño también. Mi papá ya no escribe su nombre. Entonces ha avanzado muy rápido esto. Yo creo que ahora vamos a comenzar ya una de las etapas más complejas de esta enfermedad. O vamos a entrar a ese escalón quizá. O así lo siento. ¿Quién está siempre con él? Mi mamá y nosotras, pero mi mamá es la cuidadora principal. Ella es la que está todos los días con él. Nosotras actualmente nos estamos organizando para mi hermana mayor llevárselo a su casa un fin de semana, el otro yo, a mi casa. También para que mi mamá no se vaya a enfermar ella tampoco, porque es harta la responsabilidad de cuidar a un enfermo de Alzheimer. Tu papá era el principal sostén económico de la familia, ¿no? Sí, él era el sostenedor único de la familia. Actualmente mi mamá no puede trabajar porque ella es la que tiene que cuidarlo todo el día, o sea, mi papá no puede estar un segundo solo. ¿Cómo viven? Con nosotras, pues, o sea, nosotras somos las que abastecimos la casa y también, bueno, la pensión que tiene mi papá, que es de 80.000 pesos. Entonces, una pensión que es vergonzosa para lo que él trabajó. Para cualquiera, ¿no? Para cualquiera. O sea, mi papá trabaja desde chico, o sea, él también tuvo una infancia muy complicada. Y ahora recibe 80 lucas, de las cuales se paga la luz, el agua y eso todo con esa plata. ¿Y los remedios? Los remedios los da el hospital público, los cuales hay que hacer igual una fila enorme para tenerlo y no siempre tienen remedios tampoco. Cuando no los tienen, los compramos nosotros. ¿Y cuánto gastan en eso? No sé, es relativo, porque yo creo que como 30 o 40.000 pesos más o menos cuando no nos dan en el servicio público. Es la mitad de la pensión de tu papá. Claro, claro. Entonces, pero en realidad nosotros nos hemos organizado bien, no nos ha faltado y mi mamá es una muy buena administradora también. O sea, y se le nota ahí la fortaleza además y la sonrisa en la cara además. Doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico del Alzheimer? ¿En qué hay que poner ojo? ¿Y qué tan importante es el diagnóstico temprano? ¿Se puede retrasar el avance de la enfermedad con terapias, con medicamentos? Porque no se puede revertir, es degenerativa. Entonces, ¿qué tan importante es ese diagnóstico inicial y cómo se realiza? Bueno, el diagnóstico es un diagnóstico que se llama clínico, donde uno integra una serie de herramientas, como por ejemplo la historia,
el examen físico, neurológico, se piden ciertos exámenes de laboratorio, se piden algunas fotos del cerebro, técnicas de neuroimagen, se pide una evaluación neuropsicológica y con eso uno construye una hipótesis diagnóstica. Nosotros hablamos siempre de diagnóstico posible o probable, porque los diagnósticos definitivos de estas enfermedades no son posibles formularlos en vida. Ahora, el diagnóstico temprano, claro que es importante porque da más tiempo para maniobrar en caso de que en el futuro, no todavía, tengamos mejores agentes farmacológicos. El diagnóstico temprano se puede hoy día hacer en función de ciertas técnicas que se llaman biomarcadores, porque... ¿En español qué es? En español, claro, biomarcadores son en español fácil. ciertos cambios que se producen a distancia del cerebro, por ejemplo, en la sangre, por ejemplo, en el líquido de la espalda, en el líquido cefalorraquídeo, o en técnicas de fotos del cerebro que reflejan lo que está pasando dentro del cerebro. ¿Y cuánto cuestan esos exámenes, doctor? Bueno, porque todo lo que me dice me huele caro. claro. Por ejemplo, un PET, Sí. con un producto Ya. específico que es para marcar una proteína anormal que se deposita en el cerebro, tiene un valor en la codificación actual de FONASA aproximadamente 500.000 pesos. Ya, ¿y eso cuánto? Ese es un biomarcador. ¿Y eso cuánto cubre FONASA después de la cobertura de FONASA 500 o Claro, no, cubre? FONASA copaga la mitad de eso. Chuta, eso. Ya. No, O sea, esta posible. es una enfermedad cara en su diagnóstico y cara en su tratamiento. Eso no ¿Los cabe duda. remedios cuánto se puede gastar al mes? Porque yo he escuchado cifras de 400.000 pesos incluso. Claro. Bueno, está estimado en Chile que el costo mensual, ¿no es cierto?, promedio de un paciente bien tratado, bien manejado, estando en domicilio, por Sí. cierto, es alrededor de 500.000 pesos mensuales. Harto más que un sueldo mínimo. Claro, los medicamentos son costosos. ¿Y cuánto ayudan los medicamentos, doctor? Los medicamentos actuales que existen son medicamentos sintomáticos, paliativos, no revierten la enfermedad. Sí. En los mejores casos logran atenuar ciertos síntomas y de alguna forma retrasar la evolución de algunos aspectos de la enfermedad. Pero eso ya es súper importante para cualquiera porque es más tiempo de calidad de vida, de mejor calidad de vida. Claro. Es decir, hay una diferencia entre tratar con los medicamentos apropiados a los pacientes y no tratarlos. Lo que pasa es que en el sistema público de atención estos medicamentos no están disponibles, los agentes antidemenciantes. Que te Entonces atienda nada más que hay un eso. problema, ¿no es cierto?, de política pública que de alguna forma no ha asumido el desafío que implica tener a una persona con demencia en la casa, con cierta edad, el caso de ella es especial porque es muy joven, es muy excepcional, y con pobreza. O sea, esa tríada, ¿no es cierto?, de vejez, pobreza y demencia es de lo peor que le puede ocurrir a un ser humano y a una familia. O sea, solo hay algunos pocos remedios en el sistema público. Solo dos. Cuando haya, además. Quetiapina y sertralina, es lo Son único que dan. medicamentos que son para controlar los trastornos conductuales, los síntomas de comportamiento, pero no están actuando sobre el problema intelectual del paciente, porque esos medicamentos no están disponibles en el sistema público. Qué brutalidad, Patricio. Es que es lo que nos encontramos en cada uno de los temas. Yo quiero preguntarte por qué tú comienzas a trabajar con este tema. ¿Cuál es tu experiencia? Sí, con la el verdad Alzheimer? que fundamentalmente el hecho de llegar a la Corporación Alzheimer es bajo la circunstancia de que mi padre, hace alrededor de 8 años atrás, se le diagnostica la enfermedad. Una demencia multifactorial en este caso, y bajo la ignorancia de uno, la primera medida que adopta uno es el poder interiorizarse, así igual como lo contaban acá, de qué es lo que es la enfermedad propiamente tal. Y eso me lleva a buscar información a nivel de página web, a nivel de bibliografías, etcétera, y también, por otro lado, encontrar organizaciones, ya sea del Estado o privadas o públicas, perdón. ¿De vía Pocaso? Claro, que me permitieran acercarme un poco más a conocer la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad, conocer un poco más de las distintas temáticas que uno pudiera abordar basado en el conocimiento y que pudieran favorecer el tratamiento del cuidador principal para con el familiar, en este ¿Tu caso papá mi está padre. todavía contigo? No, mi padre falleció ya de esta enfermedad el año pasado, en el mes de octubre. Sí. ¿Y cuál fue el punto en que tú sentiste que ya de alguna manera habías perdido a tu padre antes que él falleciera?
aproximadamente hace 4 años atrás ya. Él ya presentaba una demencia relativamente avanzada, a nivel intermedia, por decirlo de alguna manera. ¿No lo reconocía? A mi madre y a nosotros en muy contadas ocasiones, en muy determinados momentos. Se podría decir que en alguna medida nos reconocía. ¿Y cómo sería eso, Patricia? Uno más que nada, detectaba el conocimiento de que sabía que era su hijo por la mirada que tenía, por los gestos que realizaba en el fondo. ¿Y cómo se vive cuando tu papá ya no te dice hijo? Es tremendo, es tremendo. Y más que a uno, que yo estuve un poquito alejado por mi condición laboral de la ciudad de Santiago, a mi madre, que ya no la reconozca, que ya no la reconociera, tremendo, fue tremendo. Necesitó ella, como siendo la cuidadora principal, una asesoría ya psicológica con el tiempo. Y eso también, hoy en nuestro país, también eso es un lujo, algo que debiera ser básico. El apoyo para las familias, para las parejas, también es un lujo. Vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso vamos a también conocer la historia de Rosa. Vamos a conversar qué pasa justamente con lo que ya nos anunciaba Carlos, qué pasa con las parejas de quienes padecen Alzheimer, cuando tu pareja se va, pero se va en vida. Lo conversamos al regreso en Conciencia Inclusiva. Continuamos en Conciencia Inclusiva, se lo habíamos prometido, queremos contarles de la mamá de Ivonne, de Rosa, de su historia y de un lugar donde la reciben todos los días y también es una tremenda ayuda para su familia. Veamos. La Rosita lleva con nosotros, yo te diría que 5 meses quizás. La Rosita tiene un Alzheimer que ya está avanzado. Es muy simpática, es un adulto mayor muy especial, al cual todos queremos mucho. Le da vida al centro cuando llega, porque camina por todas las piezas sin rumbo fijo, te abraza, te aprieta, de repente te pega un piñiscón, como que cambia de ánimo constantemente, pero es parte de la patología. En general, cuando ella llega, se le hace estimulación cognitiva, se le da la bienvenida, les preguntamos cómo les fue el fin de semana, cómo la pasó en su casa, cómo están sus hijos. Ponemos música, generalmente la cumbia que le gusta mucho, bailamos. Yo siempre trabajé desde que me titulé el año 2008 en centros en hogares de adultos mayores. Y vi lo que ahí pasaba y eso a mí no me gusta. Vi cosas buenas y vi cosas malas, pero lo que sí vi es mucha soledad, mucha. Un poco molesta con toda esta situación, decido abrir este centro en el cual ellos tienen que vivir con su familia, en el cual es muy importante que la familia se vincule en el proceso de rehabilitación y ellos vengan por el día, pero vengan a pasarlo bien, vengan a estimularse y poder atender a gente con demencia, que yo sé que es complicado para la familia estar todo el día con ellos, que es un estrés muy grande y que lo puedan traer acá y esa persona pueda estar todo el día y después volver a su hogar. Señora Carmen, dígame el año en el que nos encontramos. El 2016. Muy bien. El taller que se está haciendo es un taller principalmente de estimulación cognitiva, en el cual comienza con 15 minutos de la técnica de orientación a la realidad, en la cual se hacen preguntas mediante siempre algo lúdico, ya sea lanzar balones, dardos. Me gusta venir aquí porque me gusta conocer la gente. Además que yo hace muchos años que estoy por estos lados, ¿eh? Así que me ha tocado ir pasando, ir viendo, ir saludando o decirle, mire, esta señora dijo que usted dijo esta otra cosa y así vamos. Yo tengo clarísimo que en la fase en que está mi mamá de su Alzheimer, ella ya no va a aprender nada, no es capaz de grabar, está en otros tiempos.
pero sí, para ella es súper grato venir acá, ella es feliz aquí. El hogar de adulto mayor, la residencia, debería ser la última instancia. La última, cuando ya no hay nada que hacer. Porque es como sacar a un adulto mayor de la sociedad. Yo me imagino que este espacio que tiene tu mamá también es importante. Es importante para ustedes como familia también. Y más que como familia, para ella. Porque es un bien que le hace a ella. O sea, el hecho de tener una persona en la casa donde pasa a ser prácticamente, como te decía antes, un niño. Al niño tú tratas de siempre mantenerlo ahí cuando se porta mal, cuando es inquieto, no te muevas, tratar de, no sé, de corregirlo de alguna manera, muchas veces con, entre comillas, ciertas amenazas, te voy a castigar si haces esto, ¿me entiendes? Entonces, para ella es bueno. Para todos los adultos en general es bueno mantener un cierto roce social con distintos tipos de personas. Porque, por ejemplo, mi mamá llega al centro y ella cambia totalmente. Conmigo muchas veces se porta medio mal, pero allá ella hace y todo es como que crea un espacio nuevo, un día nuevo, una vida nueva a medida que van pasando los días. Oye, y para tu papá, para Juan, ¿cómo ha sido el proceso? En la altura que está tu mamá de la enfermedad de Alzheimer, ¿los reconoce ustedes? ¿Reconoce a tu papá o ya no? Mira, sí, hay días que nos reconoce, hay días que nos confunde, hay otros días que somos extraños, por decirlo así, pero por lo general todo va a depender de cómo ella esté anímicamente. Eso influye mucho en ella. ¿Y cómo es para tu papá? Mira, para ¿Cómo lo ha vivido él? Para mi papá fue todo un tema porque ver que tu compañera de toda tu vida, o sea, está presentando una enfermedad, por decirlo así, que va a llegar un momento en que no vas a saber ni quién es él, ni quién es ella. Fue un tema en el sentido de aceptarla. Esto es como el proceso de aceptación en sí de la enfermedad es muy complejo. Porque vienen las dudas, viene el cuestionamiento, viene de repente el desconocimiento de por qué se produce la enfermedad o algo que se le asemeje a por qué pasan estas cosas. Y cuando a ella la diagnostican, ¿ella estuvo consciente del diagnóstico? Sí. Sí, ¿Cómo lo tomó ella, cómo lo tomó Rosa, tu mamá, cuando le dicen usted tiene Alzheimer y va a llegar un punto en que se va a desconectar de todo su mundo? En el fondo, mira, nosotros le explicamos que con el tiempo ella iba a ir perdiendo la memoria a corto plazo, que las cosas que hacía en el momento ella las iba a olvidar, iba a volver quizás a hacer lo mismo, que era lo que le pasaba, porque de repente ella decía, parece que ya te pregunté, pero te voy a preguntar. ¿Cómo ella el diagnóstico? Le cuesta, se puso un poco rebelde, se puso quizás un poco más apática, en el sentido de cómo tú le entregas la información. Porque en el fondo, como es mucho desconocimiento en sí de la enfermedad para la persona que tú se lo estás comunicando, igual es complicado el hecho de que alguien cercano te diga, ¿sabes qué? A lo mejor te lo dice un médico, ya, ok, sí, bueno, pero que te lo explique alguien tan próximo a ti, es difícil. Obvio. Y en el caso de Manuel, ¿cómo fue en el caso de tu papá? Tan joven, él también me imagino que estaba consciente cuando le dijeron tiene Alzheimer. Sí, también estaba consciente. ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál era? Porque imagino que es algo que te angustia saber que te queda un tiempo y que luego no vas a saber en qué entorno estás. Yo creo que mi papá en un comienzo no lo creyó. Lo negó. Sí. Y posteriormente cayó en una depresión. En donde, bueno, ahí lo apoyamos obviamente, pero él siempre lo negó, nunca lo asoció, lo asumió, no, pero nosotros también como familia intentamos explicarle, pero tampoco nos creía mucho. Doctor, respecto de esta enfermedad, es una enfermedad que lo conversábamos fuera de pantalla, la fachada está muy bien, y el interior no, entonces no necesariamente es fácil de diagnosticar ni asumir.
Eso por un lado, y por otro lado la importancia de las terapias, de estas terapias de orientación de la realidad, de tener un terapeuta ocupacional. ¿Qué tanto cambia la calidad de vida también? Ya hablamos de los remedios. Claro. Bueno, son muy importantes, ¿eh? Las intervenciones que se llaman no farmacológicas son muy importantes. Eso incluye una variedad de intervenciones. La terapia ocupacional, la kinesiterapia, a veces la fonoaudiología. Y otras actividades que son de recreación y socialización, se ha visto que consistentemente atenúan, por ejemplo, ciertos trastornos del comportamiento. Las alteraciones, por ejemplo, de inquietud, de agitación, de ansiedad, pueden minimizarse. Y también en etapas más leves de la enfermedad pueden tener un impacto sobre lo cognitivo. De tal modo que hoy día hay evidencia científica que apoya la utilización de estas herramientas como un apoyo, ¿no es cierto? Todo esto es visto hoy día como un lujo, y es un lujo inexistente para la gran mayoría de las familias chilenas, doctor. Cuando uno piensa también en los beneficios, o sea, cuánto, incluso desde el punto de vista de los fríos números, cuánto menos también gasta el Estado cuando se retrasa una enfermedad o sus efectos. Porque claro, esto debe ser desde el punto de vista de los derechos humanos, pero lamentablemente no siempre la mirada es esa. ¿Es una inversión importante de hacer como política pública de salud? En nuestro juicio sí, que estamos involucrados en el tema, por cierto. De hecho, está construido un Plan Nacional de Demencia, que está esperando, ¿no es cierto?, decisiones de las autoridades. ¿Desde cuándo está construido ese plan de demencia, doctor? Se trabajó por alrededor de 3 a 4 años y está terminado para que se tomen decisiones desde el año pasado ya. Porque la demencia no está en el plan auge, no está en el GIES, de tal modo que no tiene cobertura asistencial, tanto para lo diagnóstico como para lo terapéutico. No, sí, las terapias, ni hablar. De modo que las familias acceden con dificultad, con retraso, claro, y lo que consiguen y obtienen es poco. Y existen alternativas que están disponibles, porque lo que nosotros decimos siempre es el siguiente concepto. A pesar de la enfermedad, se puede vivir mejor y con más dignidad, pero eso requiere una inspiración, ¿no es cierto?, colectiva de todos los actores, incluyendo las autoridades políticas, ¿no es cierto?, para que se tomen decisiones al respecto, porque esta es una enfermedad en que las personas no se pueden cuidar a sí mismas. Y las familias necesitan apoyo. Patricio, ¿qué es lo más importante a nivel de políticas públicas de implementar de manera urgente? Una atención integral, efectiva, de los estamentos de salud pública con especialistas hacia los pacientes. Eso yo creo que es lo más importante, porque de ahí se deriva que la atención que se esté brindando a nivel de los establecimientos públicos sea deficiente. ¿E incluirlo en el plan auge, por ejemplo? Sin duda. Ya habíamos conversado el tema de los costos. Esto es catastrófico para una familia. Es tremendo. Nosotros como organización en alguna medida tratamos, en la medida de lo posible, cuando recibimos donaciones, por ejemplo, de medicamentos de otras organizaciones, de entregar estos medicamentos bajo un protocolo, obviamente, especial, a la familia que asiste a la organización y que requiere y tiene la necesidad de contar con estos medicamentos. Lo hacemos, sin lugar a dudas. Carla, tu mamá, ¿cuánto tiempo alcanzó a estar casada con tu papá antes de que empezara a manifestarse la enfermedad? Mucho tiempo, o sea, de hecho mi papá es su primer pololo, una cosa así. Entonces yo creo que llevan alrededor de 39 años quizás juntos, pero antes de que mi papá se enfermara ellos tuvieron una separación. Ellos estuvieron separados. Cuando mi papá se empezó a enfermar empezamos a ver estos cambios tan profundos en él. Mi mamá decidió que él volviera. Sabiendo que tenía Alzheimer. Sí, porque él iba a estar solo. O sea, esto es una enfermedad en la cual la gente queda súper sola. O sea, desaparece la familia, desaparecen los amigos, desaparecen todos. Entonces, ¿y así le pasó a tu papá? ¿Desaparecieron amigos? Sí, por supuesto, y harto, y familia, un montón. Sobre todo su familia directa. Entonces, claro, volvió. Nosotros siempre tuvimos la suerte de ser súper unidos, entonces no costó eso. Aún así siguen separados, pero cada uno tiene su habitación, no sé, pero mi mamá se hizo cargo de él. Pero qué corazonante de tu mamá también. Por supuesto, súper. O sea, ella
Ella es la que ha llevado el gran peso de esto. A pesar de que nosotras estamos ahí, no se puede comparar a lo que ella hace el día a día. No se puede comparar. Y eso en realidad, o sea... Pero qué impresionante, además, como habiendo estado separada, recibirlo de vuelta y sabiendo lo que significaba. Sí, es que mi papá fue un hombre genial. O sea, por eso es tan doloroso ver cómo se deteriora día a día. Porque no hay nada, no hay redes, no hay una salud digna, no lo hay. Nosotros hemos golpeado miles de puertas y no hay nada. O sea... El tema yo sé que hay un tema de recursos ahí, evidentemente, sí. Pero el tema de cuándo llevarlo o si no llevarlo, si llevarlo a un hogar, ¿es algo que en algún momento se planteó para usted? ¿A una institución? Yo creo que lo ha planteado quizás más la familia externa, más que nosotros. O sea, nosotros no lo hemos pensado, no queremos. O sea, yo prefiero, no sé, ni siquiera me he puesto en ese lugar y no lo quiero hacer tampoco. Pero yo creo que eso más lo ha pensado la familia externa, que opina harto, pero... Opinan harto, claro, pero yo un poco. Claro. Es un clásico, pero nosotros no. No, nosotros no. ¿Ustedes lo han pensado en algún minuto? ¿Para tu mamá? Lo hemos pensado, sí, de no llevarla. O sea, llegar hasta las últimas consecuencias es una carga súper pesada, es una pega que día a día se va haciendo cada vez más pesado. Pero si tú te das cuenta, hoy en día hay muchas formas de interiorizarte más en el tema. Esto con todo el respeto, si tú quieres lo conversamos, si tú quieres no lo conversamos. Pero tú no tuviste hijos. No, por una decisión personal. No quise tener hijos porque no tenía ese instinto maternal, por decirlo así, que todas las mujeres sueñan, no sé, formar una familia, tener hijos. Yo quería más algo en el ámbito profesional, desarrollarme como persona, hacer yo mi vida, pero siempre, obviamente, viviendo con mis viejos. Siempre fue como súper apegada a ellos. A nosotros nos criaron de esa forma, todos juntos, los pollos todos juntos en marcha. ¿Y eso tuvo para ti algún sentido con tu mamá, con ahora, Alzheimer de tu mamá? Sí, mira, como se dice, a ti no te enseñan a ser madre. Entonces tú tienes que ir aprendiendo día a día las cosas cómo van pasando. De repente, no sé, las reacciones. Mucha gente de repente... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque tú decidiste no tener hijos biológicos, pero terminaste siendo madre de tu mamá. Sí. Por eso te digo, o sea, uno en el día a día tiene que ir aprendiendo cómo tú reaccionas frente a situaciones que quizás nunca te las esperaste. Una agresión, a lo mejor... ellos con el tiempo se ponen también muy dicharacheros, que es todo lo opuesto a mi mamá. Mi mamá era una persona muy conservadora, no tenía amigos, para ella siempre fue su familia, con los vecinos, un saludo cordial y sería. Entonces, ahora tú la ves y es totalmente diferente. Es como un adolescente muchas veces en un cuerpo de niña. Ella quiere salir, bailar, conocer, andar para allá, andar para acá, pero sí también tiene malos momentos, como por ejemplo situaciones, no sé, de repente cuando tú la vas a acostar, que no se quiere acostar igual que un cabro chico, y reacciona mal, reacciona con gritos, o de repente te tira un manotazo. ¿Cómo reaccionas tú a eso? Porque muchas veces cuando a ti te agreden físicamente, inconscientemente tú reaccionas. ¿Me entiendes? Entonces, ponerte a pensar que no podéis reaccionar, una, porque es tu madre, dos, porque es la condición que está. Pero muchas veces uno dice, ¿cómo lo hace? El tiempo va pasando, la paciencia muchas veces se agota y la gente muchas veces no lo comenta porque piensa que es algo malo. Pero son etapas normales que van pasando para un cuidador, para la familia, ¿me entiendes? Patricio, ¿cuál es el juicio que tiene usted respecto de cómo tratan también los medios de comunicación, cómo tratamos los medios este tema, el tema del Alzheimer, el tema de la demencia? Porque con toda confianza, porque yo tengo una pésima opinión de cómo lo hacemos. En una sola palabra te lo conceptualizo, esporádicamente. Se atiende el tema de la demencia. Y se atiende muchas veces, casualmente, porque apareció un presidente de Estados Unidos con Alzheimer, por lo tanto hay que generar, en lo que pienso,
un programa que hable del tema de la demencia. Levantemos el tema ahora porque está vigente en otro país. Estoy poniendo un ejemplo. En eso coincidimos. Pero, Sí. pero además la forma en que se trata, en general, los temas de... Con cierta sensibilidad, sin duda, con cierta sensibilidad, pero aquí hay un elemento que quizás no ayuda a el que, en lo particular, nosotros como organización podamos ayudar más a quienes más lo necesitan en ese sentido, que es el tema comunicacional. O sea, para lograr que el común de las personas sepan primeramente qué es lo que es una demencia, qué es lo que es un Alzheimer, para lograr que esa persona que está viviendo el tema de la demencia con un familiar directo y pueda acercarse a las organizaciones, las pocas organizaciones que cuentan con especialistas o puedan entregar herramientas para que este cuidador informal pueda en alguna medida llevar el día a día. Eso los medios de comunicación, es una crítica, pero tomemos la constructiva, debieran obviamente favorecer el que las distintas organizaciones que trabajamos en este tema puedan levantar sus demandas. Doctor, ¿usted alguna vez ha pensado qué pasaría si usted le diera Alzheimer? Sí. ¿Le tiene miedo a eso? Parcialmente. El temor que tiene toda la gente, y me incluyo, es que uno termina siendo una carga para el resto, ¿me entiendes? Que es una situación bastante injusta. Pero lo que uno tiene que hacer es oportunamente tener un cierto pronóstico de lo que puede acontecer, porque cuando uno envejece va a declinar por una enfermedad u otra y tiene que hacer lo que se llaman geriatría, las directrices anticipadas. Uno tiene que hablar con su familia acerca de los propósitos que uno, ¿no es cierto?, está de alguna forma sugiriendo y, ¿no es cierto?, y requiriendo cuando uno sea víctima de algún problema. Y eso se refiere, por ejemplo, a la red que uno va a crear, al sistema de cuidado que uno va a tener, qué va a pasar con su patrimonio, cómo lo van a cuidar. Y esas cosas, si uno las habla oportunamente, le dan una cierta sensación de mayor seguridad. Okay, pero eso cuando se puede y cuando hay ese patrimonio, obviamente se entiende en ese sentido. Pero a nivel humano, ¿usted le da susto? ¿Lo ha pensado? Sí, porque de alguna forma uno va perdiendo los recuerdos. La vida son recuerdos. Y van quedando un poco las emociones. Entonces, en esa dificultad hay un problema mayor, ¿no es cierto?, que absorber y asumir. ¿Qué es lo que le daría más pena olvidar? Bueno, toda mi vida, ¿no? Toda mi vida, mis orígenes, mis historias personales, mi propia biografía. Y desconocer a la gente que tengo cercana. O sea, uno está en la vida con un rol, tiene que hacer alguna contribución, menor o mayor, y que eso se vaya desvaneciendo sin que uno lo pueda detener. En las etapas leves las personas van sintiendo que algo raro está ocurriendo dentro, que ya no son los mismos. Se entra en un camino de oscuridad del cual no se sale. Y esa situación de percepción es bien dramática porque uno sabe que va a estar, ¿no es cierto?, desamparado finalmente. Ivonne, si pudieras retroceder en el tiempo o si pudieras traer de nuevo a tu madre de vuelta en su lucidez, ¿qué te gustaría decirle? Que no se limitara en hacer las cosas, porque pienso que ella, por sus problemas de infancia, perdió a su madre cuando ella nació, no supo qué lo que era realmente eso, fue criada por una tía. Entonces, son cosas que a lo mejor te hacen falta. Disfrutar quizás a tu madre, a tu padre, son de las cosas más importantes de la vida. Y si tuvieras un minuto de lucidez, pero en el presente con ella, ¿qué le dirías? Que la extraño mucho. Bueno, se lo digo, siempre se lo digo, pero igual es difícil, sí. Imagino que, trato de imaginar que sí, trato de imaginar que extraña. Sí. Las pérdidas son siempre, aunque estén con cuerpo presente, son siempre duras, ¿no? Eso es el problema, se extraña cuando tienes un cuerpo, está la materia, pero no está el espíritu, su ser interno. Carla, en tu caso, ¿qué es lo que más echas de menos de tu papá?
Su esencia, su espíritu, súper jovial, deportista, trabajador. Eso es lo que más extraño de él, porque tengo la suerte de que todavía sabe quién soy. Entonces yo le digo todo lo que lo quiero. Tengo esa suerte todavía y la cual yo agradezco. Pero extraño que él no pueda hacer sus cosas, que él no pueda salir a trotar, que a él le encantaba, montar a caballo quizás. Eso es lo que más extraño, verlo feliz, verlo bien. ¿Y cuál es tu principal miedo respecto al Alzheimer con tu papá? ¿Cuál es el momento al que le tienes más susto? Bueno, ahora yo me voy muerte susto, porque con lo que yo escuchaba acá, creo que me voy desesperanzada totalmente. Porque ya veo, ya escucho que no hay nada para él. O sea, si no están los recursos económicos, no hay nada para él. Entonces, claro que empieza una agonía, no solo de él, sino que familiar también. Entonces yo creo que mi susto también viene desde ahora, que ya lo oigo y realmente todas las puertas que hemos tocado se siguen cerrando, po. Entonces, yo creo que comienza desde ahora quizás, de esta desesperanza que hay, de este maltrato social que hay de esto, de esta enfermedad. Yo sé que no es muy esperanzador. Yo sé que es una violación de los derechos humanos de tu papá y de ustedes como familia, el que no tengan derecho y acceso a las terapias, a los tratamientos que se merecen. Porque es un chileno que literalmente ha sacado la cresta trabajando, perdón el vocabulario, y que merece ese apoyo. Yo sé que no es esperanzador. Lo único que se me ocurre decirte, porque no se me ocurre nada más, la verdad, es que ustedes tienen algo que mucha gente con muchos más recursos no tiene, que es el corazón, y que es a ustedes. Sí. Eso, mucha gente con mucho más recursos y a veces mucha gente sin ningún recurso, además de tener los recursos, están solos. Sí. Bueno, gracias por eso. No, y un abrazo fuerte a tu familia y a tu mamá, además, que es una tremenda mujer. Quiero agradecerle a todos que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias, Carla, por supuesto, por haber venido. Patricio. Muchas gracias por acompañarnos y vos, muchas gracias por estar con nosotros. Es lo de siempre, es lo de sentir que si no emparejamos la cancha, que si no respetamos derechos humanos básicos, a la salud, a la dignidad, una vida digna, a terapias, a tratamientos, entonces le estamos diciendo a muchos chilenos y a muchas chilenas que no caben en este país, que este país parece que no es tan de todo. Y eso no puede ser. Un momento para reflexionar, para crear un poquito más de conciencia inclusiva y en este caso específico, para darle un empujón también a ese plan que tiene que ver con la demencia, que tiene que ver con enfermedades mentales. Se lo merecen ellos, se lo merecen sus familias, lo merecemos como país. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo Conciencia Inclusiva. Chao.